Compañero, ¿cómo te quedarías si te digo que no sabes lo que es estar bien? Esto es algo que uno de mis mentores en seducción decía, y decía algo como, You don't know what good is. No sabes lo que es lo bueno, no sabes qué es estar bien. ¿Y por qué decía eso? Lo decía porque muchas veces lo que nosotros consideramos como normal, lo que nosotros consideramos incluso a veces como por encima de la media o como bien, realmente está muy por debajo de nuestro potencial solo por el hecho de que no conocemos qué hay más allá de los límites, no conocemos qué ocurre si trascendemos de esa limitación que yo me he impuesto a mí mismo. Y en el episodio de hoy, lo que precisamente vamos a tratar es eso, cómo cambiar radicalmente tu vida con las mujeres a través de la seducción, a través del red pill, independientemente de tus circunstancias, independientemente de cuál sea tu excusa. Porque al terminar de escuchar por completo este episodio de podcast estoy seguro de que automáticamente todas las excusas que pensabas que tenía se te van a desvanecer. Porque no tiene sentido que después de escuchar lo que vayas a escuchar ahora sigas teniendo una excusa. Van a destruirse completamente todas tus excusas y vas a darte cuenta de que realmente no hay limitaciones y que realmente puedes trascender mucho más allá de lo que tú consideras normal o lo de que la sociedad en general considera normal. Porque no sabemos qué es estar bien cuando no hemos descubierto todavía hasta dónde podemos llegar. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Antes de darte paso con el episodio, sí que quiero recordarte algo, porque hablando de limitaciones y hablando de cosas nuevas que aprender, que es justo lo que vas a ver en este episodio, sabes, te recuerdo, que en apenas 2 semanas dará comienzo el nuevo taller online que será el 12, 13 y 14 de agosto, donde vas a aprender cómo dominar tu valor de mercado sexual, donde vas a aprender exactamente cómo interpretar la psicología femenina, cómo interpretar la parte más oscura de la psicología femenina, porque es algo que trataremos con detalle en ese taller, y por supuesto cómo elevar tu juego a un siguiente nivel aplicando 3 sencillos pasos. Y todo ello con el foco en poner fin de una vez a esa confusión, a sentirte perdido cuando estás con alguna chica y no sabes exactamente qué está pasando, no sabes exactamente por qué parece que estás limitado en cierta medida a la hora de poder generar atracción con ella, o por qué de repente el nivel de interés de esa chica fluctúa de la manera en la que fluctúa, de esa forma. Por tanto, con el foco en poner fin a esa confusión y aprendiendo a dominar tu valor de mercado, aprendiendo cómo interpretar realmente la psicología femenina desde su lado más oscuro incluso, y cómo elevar tu juego al siguiente nivel para generar abundancia real, quiero invitarte, te voy a dejar en la descripción de este podcast el enlace, porque te quiero invitar a ese taller del 12, 13 y 14 de agosto. Todos los que estáis inscritos ya lo sabéis, y os lo recuerdo, tendréis acceso a las grabaciones, tendréis acceso a los diferidos en caso de que algún día no podáis asistir, en caso de que no podáis asistir al taller completo, que hay gente que se ha apuntado y no puede asistir en el directo, pero lo verá en diferido, o por cualquier circunstancia, incluso porque quieres repetirlo, porque te ha gustado demasiado, tendréis acceso a esto. Es probable que este taller luego no esté disponible para comprarlo de manera individual como el resto de talleres, que los podéis comprar estando en diferido, pero este taller probablemente no sea de eso. Este taller será solamente accesible para los que se hayan inscrito ahora, antes de que se cierren las plazas. Así que abajo en la descripción te dejo el enlace, porque estás invitadísimo a verme, a vernos las caras, a conocernos un poco más en ese taller que tendrá lugar en 2 semanas. Y ahora sí, con esta pequeña introducción, te doy paso a uno de mis episodios de podcast favoritos, que mejor lo he pasado grabándolo, así que empezamos. Muy buenas, compañeros, bienvenido a este nuevo episodio de podcast donde vamos a hacer algo bastante especial. Hay un episodio concretamente que muchos de vosotros siempre me habéis referido y que yo he referido mucho. Digamos que es uno de mis favoritos, es el episodio 55. No sé si os acordáis, no sé si tú que estás escuchando esto recuerdas ese episodio, pero en ese episodio hablaba con una persona que había conocido hace poco mi proyecto, con bastantes particularidades en su situación,
y que rompía un montón de excusas. Esa persona era John, y en aquel momento, cuando grabé ese episodio, acababa prácticamente de conocerlo, lo había conocido precisamente en el taller que hice en agosto el año pasado, en ese primer taller que hice del proyecto, y este año justamente ha pasado un año después, y precisamente voy a hacer un taller nuevamente ahora a a mediados de agosto nuevamente. Entonces falta como un mes para que haga un año desde que conozco a esta persona. Y lo que sí que ha ocurrido es que durante este año hemos tenido contacto, bueno, he estado mentorizando de alguna manera en diversos programas a John, y sinceramente haber visto su evolución, haber visto la situación en la que está ahora y sobre todo el cómo ha integrado todo lo que es la metodología y la filosofía del proyecto y demás, a mí me ha parecido espectacular. Lo admiro realmente y por eso quería invitarlo nuevamente al podcast y hacer otro episodio donde simplemente tuviéramos una pequeña conversación de cómo ha sido ese paso que ha tenido por aquí, cómo ha sido ese último casi año que llevamos juntos y qué habrá supuesto para él. Así que bueno, no voy a entretenerme más porque el verdadero protagonista de este episodio es John. Así que sin más, voy a darle paso. Primero cuéntame cómo estás. Bienvenido al podcast. Hola Daniel, pues encantado de colaborar contigo. La verdad es que todo este tiempo, desde agosto que te conocí en ese taller, la verdad es que ha sido, o sea, yo lo veo de una forma más relajada Ujú. y he visto todo un proceso de cambio. Esa es la realidad, ¿no? Para mí, o sea, la referencia es que, o sea, yo me comparo con quien era antes yo, ¿no? ¿Con quién era antes? Hace un año, Ujú. ¿quién era yo? Y ahora, ¿quién Cuéntanos soy? un poco quién eras tú hace un año. Efectivamente, yo hace un año, pues, era una persona, la verdad es que tenía bastantes inquietudes, eso es cierto, ¿no? Tenía muy claro que quería seguir adelante y tenía muy claro que quería romper moldes en mi vida. Eso lo tenía claro. Ujú. Es decir, tenía ahí como un motor de curiosidad, un anhelo de cambio, un anhelo de probar nuevos caminos. Para mí el tema con las mujeres no me ha ido mal, Ujú. pero claro, una cosa es decir, no me ha ido mal porque desconocía hasta dónde podía llegar. Es decir, antes de esto, cuando tú solamente conoces un mundo, cuando solamente tienes un mundo concreto, pues ese es el mundo que conoces y dices, va, para mí está bien. Pero la historia interesante es darte cuenta de qué otros mundos están detrás de eso que tú concibes. Entonces, eso solamente se puede romper a través de romper limitaciones, romper esquemas. O sea, Sí, la sí. mente es una caja, estamos metidos en una caja y entonces se trata de abrir, romper las paredes de esa caja, ¿no? Para ver las posibilidades infinitas que hay, ¿no? Entonces, eso sí que lo tenía yo, por fortuna. Ujú. ¿Y qué ocurre? Pues a raíz de conocerte, a raíz de conocer tu proyecto, escuchar los podcasts, o sea, los talleres, el taller de agosto fue como para mí como un revulsivo. Y a Ujú. partir del taller, pues hice el primer programa contigo, ¿no? Entonces, esa mentoría empezó poco a poco a calar en mí. Y bueno, y me he dado cuenta, claro, que es que he hecho varias mentorías, unos cuantos talleres y el momento cumbre ha sido para mí el taller de mentalidad que hicimos en mayo. Eso es como ha sido donde he roto, ¿no? O sea, donde, como dijéramos, ha sido como un revulsivo total, ¿no? Pero claro, Ajá. o sea, todo el proceso ha sido un continuo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero el taller de mentalidad, eso ha sido brutal. Es decir, yo ahí es como que ahí he encajado todas las piezas, ¿no? Ujú. ¿Qué significa eso para mí? Bueno, pues para mí ha significado, o sea, mirar las relaciones con las mujeres desde otro punto de vista, es decir, el concepto abundancia Ujú. no lo concebía el concepto abundancia, es algo fundamental, ¿no? Es decir, cuando empiezas a sentir una abundancia relativa, la que sea, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que empiezas a romper ese paradigma, ¿no? Es decir, empiezas a sentir cierta abundancia, o sea, es decir, ya dentro de ti concibes que eso es posible, concibes que eso es viable, concibes que eso está en tu mano y hay que Ujú. tener paciencia y hay que tener constancia. Entonces, eso sí que lo he tenido, por fortuna también, es decir, constancia y paciencia he tenido. Y otra cosa que sí que he tenido ha sido coraje. O
sea, para mí el coraje ha sido determinante, ¿no? Es decir, porque el coraje, y fíjate, Dani, para mí el Ujú. coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la conciencia de que hay algo por lo que vale la pena arriesgarse. Para mí eso es el Buenísimo, coraje. buenísima definición. Buenísima definición. Entonces, eso para mí ha sido como un acicate. Es decir, Ujú. eso como está claro en mi cabeza, como está claro en mi mente, pues eso ha sido como un guía, ha sido como un faro dentro de mí, ¿no? O sea, ese faro del coraje, ¿no? De decir, joder, si tú pretendes lograr algo, tienes que arriesgarte. Tienes que arriesgarte y no hay otro camino. Es decir, si no te quedas en la mediocridad. Y entonces a mí la mediocridad me da náuseas, sinceramente. No que yo no yo respeto que cada uno está en el punto que quiera Por estar, supuesto, claro. evidentemente, pero la mediocridad no la quiero, no la quiero. Es algo que es para mí es insatisfacción, ¿no? O sea, yo estoy en un momento de mi vida que a mis años, o sea, trato de buscar la excelencia en cada cosa que hago. Claro, es que eso es Entonces, otra cosa, perdona que te interrumpa, por si acaso no recuerdan, porque para mí una de las cosas que más me sorprendió y, y me dejó roto, recuerdo ese taller, cuando vi, creo que me hiciste una pregunta, una apreciación y demás, y conocí un poco tu caso y tal. Claro, por aquel entonces tenía 66 años, ahora ya son 67, ¿no? Creo que son los que tiene ya, ¿no? cierto, So, 67. efectivamente. El hecho de, yo te he visto en persona, he tenido la oportunidad y el placer de haberte podido conocer en ese taller que me comenta, en ese evento que hicimos en presencial en Madrid. Y te lo he dicho muchas veces, la energía que desprende y demás, pero, o sea, yo conozco gente de todo tipo, me llega gente de la mentoría de todo tipo, y creo que la definición que tú has dado de coraje creo que sería una de las cosas o una de las maneras en las que yo te podría definir. O sea, tienes como ese fuego interno, o sea, como esa energía de decir, de querer ir a por más, de querer, sobre todo, tener la curiosidad de querer experimentar qué hay más allá. Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que me puede a mí llegar y la cantidad de mensajes que recibo diciéndome, gente de 42, de 41, de 35, de 30, de 50, o sea, di la edad, me da igual. Pero gente que son más jóvenes, algunos bastante más jóvenes, rollo 30 y poco, y me mandan un mensaje de, tío, Dani, qué mierda. He conocido esto ahora, que ya es como que está todo pasado, ya, ya tengo 35, ya no está, no hay nada que hacer, y es como, fíjate qué limitación cuando realmente una de las cosas que yo he podido experimentar a lo largo de la mentoría contigo, del programa este que hicimos, fue precisamente que ese tipo de limitaciones son algo mental, completamente. Entonces, el hecho de lo que estamos diciendo, o sea, el hecho de que a esa edad, en esa etapa de tu vida, decidas seguir yendo por más y no solamente eso, sino que tengas la valentía, el coraje suficiente para entregarte al proceso, para mí es brutal. Es algo que realmente he visto y ha sido como alucinante para mí. Bueno, Dani, la verdad que, o sea, es decir, yo por suerte tengo eso dentro de mí, pero la verdad que, o sea, todo lo que tú me has aportado, o sea, todo, la guía, todo, o sea, el haberte conocido, pues, y seguir todo el proceso bajo una guía, o sea, bajo una metodología, pues la verdad Ujú. es que eso me ha marcado un camino, evidentemente, porque sin guía es bastante complicado, ¿no? Hacerlo por tu cuenta este tema, pues o sea, es como dar palos de ciego, ¿no? Ujú. Entonces, para mí lo más importante ha sido, ¿no? El romper esas creencias, el romper esas mentiras, ¿no? O sea, el desenmascarar esas verdades que son o sea, son autoengaños realmente, ¿no? Pero claro, asumir eso asumir de que eso no es cierto, pues requiere como bastante análisis y mucha observación, ¿no? Para mí, o sea, el haber trabajado contigo ha sido como, o sea, es la manera de, ¿no? De que ha sido poco a poco, ha sido todo como muy paso a paso, paso a paso, paso a paso, lo que me ha hecho vivir en mí mismo, ¿no? Pues una nueva relación con las mujeres, es decir, entender las mujeres desde la abundancia, desde, o sea, decir, cuando ahora mismo, con las relaciones que tengo, lógicamente ahora mismo lo veo con otro paradigma, o sea, no veo estar con una mujer como algo que me ha sido dado, ¿no? Sino algo que yo he tenido opciones para decir, va, pues puedo estar con esta chica, puedo estar con la otra y sigo en ese proceso. Es decir, o sea, no, o sea, es el sentir que no estás limitado. Es decir, es como que si una chica se te cae, pues no importa, pues porque
Sí, he desarrollado una confianza que me permite saber que voy a conocer a otra. Ujú, Te voy a comentar un exacto. caso. Mira, Dime. Daniel, en estos últimos días conocí en el metro a una chica Ujú. que de casualidad se sentó a mi lado, se le cayó una tarjeta, la tarjeta de viajes, y entonces se cayó justo debajo de mi zapato. Buah, yo cogí la tarjeta y eso fue un pretexto y un abridor fantástico, ¿no? Bueno, pero con Perfecto. esta Además mujer, de los que nos gustan, los situacionales o observacionales. efectivamente, un abridor situacional. Entonces era una chica así bastante atractiva y bueno, pues empecé a hablar con ella. Automáticamente, o sea, se me enciende el clic, ¿no? De estar en modo seducción. Ujú. ¿Por qué? Pero fíjate qué curioso. Minutos antes de entrar en el metro, había parado una chica para saludar, o sea, para hablar con ella, para decirle que iba muy bien combinada. Solamente romper esa barrera. Cuando Ujú. entré en el metro, ocurrió esto con esta mujer. Bueno, en 3 estaciones, o sea, en el tiempo que el metro pasa o sea, pasa 3 estaciones, le pido el teléfono, me lo da, y bueno, y hablamos por WhatsApp y quedamos. Bueno, quedé con ella, tuve una cita, y la cita fue bastante interesante, y luego me dice por WhatsApp que lo siente, que ha sido un placer conocerme, pero que ella tiene una relación estable. Y eso ha ocurrido así, ¿no? Entonces, la chica era Madre bastante mía. interesante. La chica era interesante. Yo le respondí por WhatsApp, ¿no? Que no tiene importancia, ¿no? Que para mí eso no tiene ninguna importancia. Ajá. Eh, y lo curioso de la historia es que no me ha importado. Es decir, me habría gustado verla otra vez, pero Sí. no me ha importado. Es decir, o sea, eso para mí sí que es un cambio. Es decir, el cómo una mujer te dice eso y te dice que tiene una relación, y tú eso yo lo encajo, digo, vale, pues sí, me habría gustado verla a esta mujer otra vez, pero ella dice que ella tiene una relación y que no puede verme más. ¿Y qué ocurre ahí? Pues para mí lo que ocurre es que eso es un éxito para mí, es decir, el habría abierto una chica en el metro de esa manera, el haberme dado el teléfono y el haber quedado conmigo. O sea, eso, o sea, yo lo veo, lo interpreto todo a mi favor. O sea, por ejemplo, eso es otro cambio de mentalidad. Interpretar todo lo que me ocurre a mi favor. No lo Hombre, veo. entre posicionarte en tu lugar o posicionarte en lugar de la pareja de esta persona, yo me elijo posicionarme en tu lugar, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, eso ha sido súper interesante. O sea, es decir, coño, ¿cómo he percibido ese cambio dentro de mí? Es Ajá. decir, es como sentir libertad emocional. Eso es la sensación que yo he tenido. Eso Libertad es. emocional, ¿no? De aceptarlo tal cual. Afortunadamente tengo 2 mujeres, ¿no? Tengo 2 mujeres. Tengo 2 mujeres que he conseguido yo, por supuesto, Eso es. que no me las han presentado, que las Eso he es. conseguido yo, ¿no? Eso es. Entonces, eso es brutal, es decir, el sentir la libertad emocional, empiezas como que, o sea, empiezas a darte cuenta de que tienes menos necesidad, ¿no? Tienes menos miedo y tienes más confianza. Entonces, eso es un proceso que dice, wow, eso es genial, ¿no? Es decir, para mí, o sea, es como lo más significativo de la seducción, ¿no? O sea, el sentir esa libertad emocional es especial. Claro, Y porque al eso es, final te notas con ese control de, primero que el hecho de tener esas dos opciones más, esas dos chicas más con las que te estás viendo, con las que estás teniendo esto, te da abundancia de facto, es decir, no hay duda de que hay abundancia. Y luego la facilidad con la que en un momento dado puedes generarte una tercera o otra chica. O sea, todo eso es todo el rato corroborando y reforzando las creencias que estamos diciendo, de que hay abundancia, de que hay opciones de sobra y de que hay posibilidades prácticamente infinitas. Entonces, eso te da un control monumental. Sí, y además es curioso, Dani, que normalmente la gente así más joven, pues normalmente tiene la idea errónea de que la gente ya que tenemos 60 para arriba, como que el mundo se acaba. No, no, que va. Y es súper interesante el mundo que hay con esta edad. Y eso pensadlo todos, ¿no? Todos los que tenéis 30, 40, pensadlo porque la vida es súper interesante en la medida que tú te cultivas, en la medida que tú te desarrollas y en la medida que tú rompes moldes, rompes limitaciones, o sea, el mundo se abre. Y el ver cada día el mundo con ojos nuevos, es decir, el romper esos moldes, el romper ese paradigma, es una aventura increíble. Entonces,
ahora mismo, el otro día, por ejemplo, estuve el fin de semana en Cercedilla y fue interesantísimo, ¿no? A través de un círculo social. Entonces, no solamente el tema de la seducción es en concreto con las mujeres, sino a todos los ámbitos. Por ejemplo, me invitaron a irme un fin de semana con un grupo de personas que yo conozco y había una chica muy interesante que conocí allí, que era de Valladolid, y entonces automáticamente el modo de seducción sale ahí, ¿no? Entonces, bueno, es como, es una manera que tampoco se daba la gente cuenta de que yo estaba tonteando con ella, ¿no? Estaba tonteando de una forma sutil, de una Eso forma es, elegante, porque a mí me eso encanta es. eso, ¿no? Me gusta ese toque, ¿no? Ser suave ahí, ¿no? El que no se note, ¿no? O sea, la Al final, sutileza. siempre lo hemos dicho, cuanto más indirecta, o sea, cuanto menos se nota por otra persona, por una tercera persona que estás seduciendo, entre comillas, es que la calidad de tu seducción es cada vez mejor, su habilidad es cada vez mejor. Así que sí. Entonces, es verdad, Dani, que esa sutileza que hace que tú percibas, ¿no? Dices, joder, esta tía es interesante, pues, y nadie lo nota, ¿no? Y la chica, ¡pum!, le queda el pozo. Tú plantas un poco, plantas tu veneno ahí, ¿no? Sueltas tu veneno y la chica, pues, se queda con ello y nada. Cuando me despedí de ella y tal, pues nos saludamos y digo, bueno, pues ya encantado, ya coincidiremos. Y dice ella, sí, sí, nos veremos en Madrid, dice ella, ¿no? Yo no Ajá. sé nada, cuando la voy a ver, lo voy a dejar. Pero pongo ese ejemplo, ¿no? De cómo, es decir, o sea, estoy en modo cazador permanentemente. Y Eso eso es. me parece increíble. O sea, Ujú. pero siempre cazador sutil, siempre con sutileza. Claro, Para ya mí es es que como, forma parte de ti, eso ya es algo que ha integrado, que es la idea. Mucha gente al final aprende un método de seducción, por ejemplo, y es como si te pone un traje de, ¿sabes? Como si te pone el traje de superhéroe. Cuando tiene el traje, entonces sí, cuando no lo tengo, entonces no. Y sin embargo, una de las cosas que hemos reforzado mucho también en estos programas era justo eso. O sea, no es que ahora sí, ahora no, no hay interruptor que está encendido o apagado, sino que tienes que ser esa metodología e integrarla 100%. O sea, que genial. por ejemplo, en cuanto a las relaciones sociales, por ejemplo, el círculo social, o sea, por ejemplo, voy al supermercado, voy a la carnicería, a la pescadería, al herbolario, donde vaya, ¿no? Entonces, es como que hablo con la gente de una forma natural y eso, o sea, te das cuenta de que las relaciones son mucho más fáciles, ¿eh? Entonces, tú estás socializando de una manera divertida, le haces la vida más agradable a los otros, tú juegas, te diviertes tú y eso es en cualquier momento, no solamente en el tema de mujeres, que también, por supuesto. Entonces, eso para mí eso es como para mí es novedoso eso. Es decir, estar con personas y de una forma sutil, pero resulta que hay una persona, una chica que está ahí que te llama la atención y tú, bueno, pues hablas con ella y ves lo que ocurre. Y eso me parece como, no sé, para mí es un cambio total, ¿no? Para mí Claro, ¿qué eso ha impacto sido ha un tenido cambio total. también? Porque ahora que estás comentando lo del círculo social, y sé por lo que hemos comentado muchas veces en alguna sesión, el tema del círculo social o ese impacto social que ha podido tener para ti. O sea, ¿cómo ha afectado el meterte en este tema, por así decirlo, en desarrollar esta habilidad, ya no solo de cara a las mujeres, que ya hemos hablado un poco también de eso, sino a nivel social, a nivel general de tu círculo social, ¿cómo te ha impactado eso? Pues, Daniel, a mí, o sea, yo lo que yo he concebido, o sea, lo que yo percibo y he concebido es que en este proceso, ahora mismo, la gente me invita. Es decir, o sea, yo siento que aporto valor y por eso me Ujú. invitan, porque aporto valor. Es decir, yo siento que aporto valor porque yo mismo soy una persona que está, pues, o sea, cultiva muchos aspectos de mi vida. Entonces, no me duermo los laureles, me gusta estar siempre al día de todo, me gusta leer, me gusta estar activo, me gusta Ujú. cultivar la belleza en mi vida, ¿no? Me gusta el arte. Entonces, todo eso suma, todo eso suma. Entonces, en cualquier círculo, pues mi actitud, la forma de estar, ¿no? Lo que yo siento que soy, eso ahora lo he visto de una forma en este año, en un año. Es increíble. O sea, yo antes sí, no tenía malas relaciones, pero es que ahora es como mucho más intenso. Es decir, ahora tengo relaciones de mucha más calidad, con personas más interesantes, y eso es gracias a lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, es decir, o sea, siento que soy causa, ¿no? O sea, cada vez siento más que soy causa, Muy bueno. siento que soy el causante de mi buena suerte, entre comillas. Es Sí. decir,
Eso, es que eso lo siento así, lo siento con una nitidez total. Entonces, es que lo puedes aplicar a todas las facetas, ¿no? Todas las Eso facetas es. de mi vida lo puedo aplicar eso ahora mismo. Es decir, me siento que soy causa, ¿no? Y me siento responsable de todos los actos de mi vida, de todo lo que ocurre en mi vida. Entonces, eso por ejemplo, es mentalidad, ¿no? Y entonces eso ha ido calando ya, o sea, es una semilla que está dando frutos. Y esto es un Ujú. proceso que empieza, que ha empezado. Es decir, esto continúa, continúa y Por continúa, ¿no? supuesto, eso es. Porque ahora Y entiendo, conforme vas rompiendo paradigmas, además tú que eres una persona curiosa, quieres seguir viendo qué más hay allí. O sea, qué más puedo romper, qué más existe, ¿no? Si avanzo. efectivamente, o sea, es decir, es que no tiene, o sea, es que no tiene límites. O sea, nosotros los seres humanos, o sea, efectivamente tenemos limitaciones, pero la mayor parte de nuestras limitaciones son mentales, absolutamente mentales. O Eso sea, es. en la medida que empiezas a darte cuenta de que, claro, romper eso requiere esfuerzo y requiere incomodidad. Eso es verdad, ¿no? Es decir, Claro, la comodidad no te lleva a nada interesante. Eso es la verdad. O sea, es decir, cuando tomas riesgos, hay cosas muy interesantes que puedes vivir y eso es desconocido. Es decir, entonces, cuando tomas riesgos, tomas decisiones, te metes en historias que a priori o hace 2 años ni se me ocurrirían, ahora pues sí, voy para adelante, ¿no? claro, al ¿Por final es qué? Pues lo que decíamos de la valentía. O sea, si te permites ser lo suficientemente valiente, tener suficiente coraje para empezar a experimentar, todo cambia. sí, además, o sea, por ejemplo, esto que decía Marcel Proust, ¿no? Que aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Eso es una verdad que la tengo metida ya ahí dentro, ¿no? Dentro de mí, o sea, la tengo como insertada, ¿no? Ujú, Aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Eso parece una frase, pero tiene mucha amiga. O sea, sí. es muy profunda Ujú, y eso es un motor de transformación, de verdad. O sea, es decir, que hay veces que la buena literatura ujú. te hace reflexionar y te hace, sobre todo si sientes, ¿no? Porque no solamente se trata de ser intelectual y dejarlo en un concepto. Eso que yo acabo de decir, que lo decía Marcel Proust, eso yo lo vivo como tal cual, ¿no? O sea, yo lo vivo así. Es que Entonces, es cuando justo tú eso eso, al lo final. vives y lo sientes, entonces se Ujú. hace real, ¿no? Es decir, joder, es que es maravilloso eso, ¿no? El sentir eso, ¿no? Y efectivamente es así, porque tú cambias dentro de ti y todo lo percibes ¿no? con otros ojos. Te importa poco cómo lo vean los demás lo puede ver como quiera, pero es que yo ahora mismo también, claro, a mis años también me arrojo más, ¿no? Es decir, que también tengo menos que perder, ¿no? Y mucho que ¿Has ganar, notado eso? mucho que ganar. ¿Has notado eso? Es decir, a lo largo de tu vida, notas que cuando estás ahora viviendo esta etapa, sí que es cierto que es como un impulso para seguir haciendo, por seguir, digamos, como tomando ciertos riesgos o siendo un poco más, teniendo ese coraje. O sea, notas como que es un punto también de inflexión eso. Y yo honestamente, o sea, decir, hombre, yo soy atrevido en aspectos de mi vida, pero es que ahora, o sea, soy más atrevido que hace 15 años o 20 años. Es curioso, o sea, es Muy decir, es bueno. que me parece como, o sea, me sorprende a mí mismo eso, ¿no? Es decir, o sea, la decisión que tengo ahora mismo no la tenía hace 20 años, porque estaba más acomodada, o sea, es decir, era una persona curiosa, pero nada que ver con lo que yo siento ahora. Es decir, yo ahora mismo me siento como absolutamente despierto, como muy vivo, ¿no? Como lleno Ujú. de curiosidad, ¿no? Claro, entiendo que al Eh, final tu perspectiva de la vida, a medida que ha ido avanzando y tal, ha cambiado bastante. de verdad que sí, de verdad que ha cambiado muchísimo. Pero es increíble cómo a través del proceso de la seducción, o Ujú. sea, puedes generar cambios en todos los aspectos de tu vida. O sea, es que eso es mi experiencia. O sea, es decir, eso lo he vivido yo en este año, Daniel. O sea, en solo un año he empezado a vivir todo esto. Y entonces me parece increíble, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ayer estuve con una sobrina mía. Yo tengo una sobrina muy linda, muy mona, con mucho estilo, que tiene 35 años y es Ujú. azafata, ¿no? Ujú. Y es una chica que tiene mucho éxito con los hombres y tal. Y estaba hablando yo ayer con ella y le estaba yo comentando cosas y ella me decía, ¿no? Que cómo me veía, ¿no? Me decía, es que te veo increíble, ¿no? Por ejemplo, su padre tiene la misma edad que yo, Ajá. mi cuñado. Y dice, joder, mi padre está totalmente pasivo, no tiene ganas de nada, se cree que ya lo sabe todo, que no tiene nada que aprender.
Y claro, y entonces estaba yo con él y me estaba comentando eso de mi cuñado, ¿no? De su padre. Y yo le decía, bueno, pues tal, ¿no? Pues, ¿qué quieres que haga, no? Pues yo estoy aquí, ¿no? Y ella me estaba comentando, fíjate, estábamos comentando sobre temas como tú haces también, Dani, que a las mujeres les puedes preguntar cosas, ¿no? Y sobre todo a chicas, por Eso ejemplo, en este es. caso mi sobrina, que es una niña mona, que es una tía que tiene mucho mundo, inteligente, así muy despierta, y me estaba diciendo ella que los hombres quejumbrosos, que son vomitivos, los hombres que se quejan, los hombres excesivamente vulnerables, los hombres excesivamente sensibles, excesivamente blandos, decía que ella no puede con eso. Lo estaba comentando, yo me estaba riendo, ¿no? Claro, yo no. De qué nos suena eso? ¿De qué nos Sí, sí, suena eso? efectivamente, ¿no? Efectivamente, me lo está diciendo una mujer atractiva y una mujer que es mi sobrina en este caso, pero me Ajá, estaba confirmando eso que comentamos nosotros en los talleres que hemos comentado eso en es. el programa Élite, etcétera, etcétera, Dani. Y es increíble, o sea, el tema ese, ¿no? Y que me lo estaba corroborando y me hacía gracia, yo me estaba sonriendo y efectivamente o sea, estaba haciendo afirmaciones que tú dices y que yo ya compruebo también, por supuesto, pero que me lo estaba diciendo mi sobrina anoche y me Yo creo pareció que, increíble, digo, qué fantástico. yo creo que esa sensación de estar hablando con una chica, tenga el vínculo que tengas con ella en un momento dado, y que te esté reafirmando verdades red pill, como podamos llamarla, o cosas que estamos viendo en este ámbito, cuando estás con una chica, por ejemplo, en una cita y demás, y te saca ese tipo de temas, o te hace según qué tipo de comentario, la forma en la que la vas a mirar en ese momento y la sonrisa que vas a echar en ese momento, yo creo que ya le dice la información suficiente de que está con el hombre que entiende, lo pilla, lo sabe. Hay una subcomunicación ahí en la manera en la que o sea, el ambiente en el que se crea eso. Y para mí es súper potente cada vez que yo también tengo conversaciones con alguna chica y me confirman ciertas cosas, es como, vale, o sea, fíjate. Sin embargo, lo que decíamos al principio, la sociedad, la cantidad de esfuerzo que hace por meternos en la mente a todos los hombres el tema de que abracemos que si seamos más sensibles, que si abracemos nuestro lado femenino, entre comillas, o seamos más vulnerables, cuando la realidad es que es completamente falso. Imagínate no saber esto. O sea, imagínate la gente que pasa por la vida sin saber esto o sin saber de todo lo que puede llegar a ser capaz de conseguir. Me parece brutal este tipo de cosas. Eso porque cuando me lo dijo mi sobrina, digo, wow, 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 no, pero es que me estaba confirmando todo, es decir, porque claro, ya conmigo se habla absolutamente, lógicamente, es mi Claro. sobrina y yo tengo muchísima confianza con ella. Ujú. Y es súper curioso, y además, no es que me lo diga ella me contaba eso, pero ella me lo dice de sus amigas, porque ella tiene un círculo de amigas súper monas también, tías así con éxito profesional, muy atractivas y tal, y dicen lo mismo, ¿no? Que no soportan a los tíos esos débiles, con mucha sensibilería, Claro, o sea, que claro. nada, nada de eso, nada de eso. Mm. Me gustan los tíos misteriosos y le gustan los tíos imprevisibles. Eso, es alucinante eso, me pareció, Sí, sí, digo, sí, sí. joder, qué Es que fuerte, ¿no? ¿Eh? al final todo ese tipo de atributos de queja y demás, fíjate, ¿dónde se puede llegar? Fíjate dónde se puede llegar en cuestión de ni siquiera un año todavía, ni siquiera un año completo, pero fíjate a dónde se puede llegar con una mentalidad que es lo contrario a la queja, a la debilidad y demás. Es una mentalidad que esto es otra de las cosas que también te quería preguntar. O sea, en el proceso que has vivido, entiendo que habrás afrontado ciertos retos, bastantes retos, o cosas que te hayan incluso llegado a suponer una resistencia. Primero, ¿cómo ha sido esa sensación de tener que ver que hay algo que te resiste y cómo ha sido la experiencia en afrontar eso? Pues vamos a ver, efectivamente, cuando hay resistencia, tú sientes esa limitación que te cohíbe, ¿eh? Pero Ujú. por otra parte, eso que te cohíbe, yo, o sea, decir, veo que eso no puede ser verdad, ¿no? O sea, decir, si eso me cohíbe, eso tengo que romperlo. O sea, es como una confianza interna, Daniel. Es como, Sí. es como que algo, dices, esto tengo que pasar por encima de ello, tengo que atravesarlo como una espada de samurái, ¿no? Atravesar eso. Para mí es como, esto no puede ser, ¿no? Yo no me Sí, conformo sí. con esto. Sí, digamos Eso que es para mí la actitud. cuando tú percibes una resistencia, digamos que ahí ves una oportunidad para trabajar algo, entiendo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuando veo una resistencia, digo, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, eso es lo Eso que yo siento, ¿no? es que Esto es esta es lo que la tengo que clave. hacer. Es que Si esa es la tengo esta clave. incomodidad, es que tengo que hacerla, ¿eh?
Entonces, y en eso estoy, evidentemente. No es que pase todas las pruebas, no pase todas Claro. las pruebas, pero estoy ahí. O sea, estoy ahí. O sea, es decir, miro con una actitud desafiante lo que ocurre y veo la manera, ¿no? Intento ver la manera de hacerlo. Y solamente el intentarlo ya es un éxito. Es lo que Eso antes es. comentaba, ¿no? Es decir, de todo lo que ocurre, o sea, utilizarlo a tu favor. Es decir, la decisión que tomo, si abro una chica, si me enfrento a algo, es decir, eso ya para mí es un premio. Eso es un premio en sí mismo, ¿no? Solamente el atreverse a hacerlo. Y no compararte con nadie, sencillamente compararte contigo mismo como estabas hace un año o hace 5 meses. Eso para mí es la clave, ¿no? O Claro. sea, no Ahí, compararte con nadie, sencillamente tu proceso es único, tú eres una persona única, cada uno somos únicos, personales, intransferibles y tenemos la oportunidad de vivir nuestra aventura. Y yo eso lo es. vivo así. Es decir, yo ahora mismo estoy como una especie de rara avis en el sentido de que digo, mira, la vida la tengo que sacar el máximo jugo. Y es como que vivo cada día como muy a tope, ¿no? Con mucha intensidad. Eso es Ujú. verdad que lo vivo, ¿no? Vivo cada Ujú. día como muy intensamente, como que desde que me levanto hasta que me acuesto, y eso es como, o sea, es como mi motor, la verdad, ¿no? Ese es mi motor. Y la vida así es otra historia, es otra historia. Entonces, el camino de la seducción y la mujer en la vida, es decir, es un gran complemento, Ujú. siempre un gran complemento, nunca es el motivo central, pero es un complemento muy interesante que te da mucha fuerza. Pero cuando tú tienes tu objetivo claro, es decir, cuando ella forma parte de ti y que tú le invitas a estar contigo, pero no la pones en ningún pedestal, porque eso para mí ha Eso sido es. como uno de los grandes logros también. O sea, Ujú. yo antes he puesto a mujeres en un pedestal, lo que Sí, es el sentimiento de escasez, ni más ni eso menos. O es. sea, yo solo he entendido perfectamente de que pones a una mujer en un pedestal, dices, esta mujer tiene calidad, esta mujer es especial, y realmente, gracias a este proceso de este año, he visto muchas relaciones anteriores, efectivamente, de una forma inconsciente, las ponía en un pedestal y les daba un valor que realmente no tienen esas mujeres. Yo la ponía, ¿por qué? Porque estaba en sentimiento de escasez. Y una vez que tú rompes, o sea, es decir, cambias el paradigma de la escasez por la abundancia, que eso es un proceso, evidentemente, no cambias de un día para otro, entonces te hace ver las relaciones absolutamente diferentes. Es Ujú. como eso que decía antes al principio, ¿no? Sentir la libertad emocional, Eso sin es. dependencia, sino que sí, unas mujeres te pueden atraer más que otras, evidentemente, pero Ujú. sabes que tienes opciones y cuando estás con dos o tres mujeres, sin ninguna en especial, aunque una de ellas te llame más la atención, pero sabes que tienes tres. Joder, y eso cambia completamente, ¿no? Eso para mí es libertad, ¿no? Entonces, y eso lo estoy sintiendo en este momento, porque es así, ¿no? Buenísimo, Entonces, bueno, buenísimo. me siento afortunado en el sentido de que estoy en ello, ¿no? Ujú. Al final, todo va de la mano, como decimos. Ya lo comentábamos, creo que incluso en el episodio este que hicimos, el del 55, ya algo hablábamos de ello, donde, claro, yo contaba un poco cuando yo entré, digamos, en el mundo este y empecé a ver cambios también y empecé a ver como esa transformación. Claro, a mí esto me abrió una puerta a decir, vale, si yo he conseguido hacer esto aquí, ¿qué más habrá? ¿Habrá otra red pill, por así decirlo, en otro tipo de campo, en otro tipo ¿sabes?, de ámbitos de la vida? Y al final vas buscando esas red pills, por llamarlo de alguna manera, o esas pequeñas mejoras, y claro, tu vida ya cambia y gira. Ahí justo ese es el punto de inflexión, donde dejas de... Primero entraste con el objetivo del tema de las mujeres, de solventarlo. De repente eso ya es como secundario, porque ya lo tienes por ahí. Y ahora empieza ya a girar todo, ya es una mejora continua, tener el foco, etcétera. Y es curioso esto porque al final hablamos del sentimiento de escasez, ponerlo en un pedestal, está asociado al término este de monitis que utilizamos nosotros y está asociado a un apego emocional. O sea, esto es automático y es matemático. O sea, esto lo he comentado en muchas sesiones y ha habido mucha gente que ha dado la razón en el sentido de que se ha sentido identificada. Yo he estado a lo mejor con alguna chica y en el momento en el que la empiezo a poner en un pedestal, de repente, o sea, realmente esto yo lo he experimentado así. La ves como más guapa. Y en el momento en el que a lo mejor he tenido otra opción y he estado con otra chica, ¿vale? Al mismo tiempo que he estado con ella, de manera no exclusiva, luego he vuelto a quedar con esta primera y de repente no la veía ya tan atractiva. Y de quedarme como, incluso yo creo que ella me miraría como diciendo, ¿qué cara está poniendo el tío este? ¿Por qué pone esa cara? Y claro, yo le ponía esta cara porque era como,
hostia, espérate, hace como 2 semanas recuerdo que esto era diferente, o sea, la sensación era distinta. Y es todo el rato tu mente, pues al final, si entiendes tu estrategia reproductiva, igual que tienen ellas, tú también tienes la tuya, nosotros tenemos la nuestra, te está tratando de, o sea, está tratando de optimizar lo que tiene. Entonces, cuando se ve con escasez, lo que la orden, la instrucción que manda es como que te aferre a eso. Cuando te ve con abundancia, la orden, la instrucción que manda es como que tranquilo, que tienes como más opciones. Y al mismo tiempo, esto que es biología, es interpretable por la otra parte, es decir, lo va a interpretar la chica de alguna manera en función de eso. Pero en la sensación de que desarrolla una habilidad, que sepas que en todo momento tienes la posibilidad de algo que depende de ti, de poder conocer chicas en tus términos, rompe un poco con eso. Es como que, como una especie de atajo que siempre te mantiene con esa sensación de libertad y de control, como decimos. Y eso, claro, es que para mí eso no tiene precio, eso es como incalculable. Claro, es que, Daniel, lo que es significativo es que el cómo te sientes, ¿no? Es decir, yo ahora, por Eso ejemplo, es. el cómo me siento. Es decir, ya no es, además de los resultados, es cómo yo me siento conmigo mismo y cuando estoy con las chicas. O sea, es decir, porque veo que no necesito, o sea, que no necesito su aprobación, necesito estar bien conmigo, ¿no? Entonces, en la medida que profundizas en ello, en la medida que tú, o sea, lo que estabas comentando antes, ¿no? Es decir, empiezas a explorar este camino que es infinito Eso y es. aplicado a todos los ámbitos de la vida, Ujú. joder, es que es maravilloso, ¿no? Porque dices, claro, requiere cantidad de constancia, ¿no? El saber, ¿no? Que puedo lograr más de lo que imaginas, ¿no? Si te mantienes Ujú. firme y constante, ¿no? Es decir, eso, ¿no ves? Eso también lo siento así, ¿no? Ujú. Es decir, cuando me mantengo firme y constante, o sea, sé que sé que hay logros que es que no me los imagino. O sea, Eso entonces, es. claro, Ujú. tener esa confianza y de alguna manera es una fe, no es religiosa, pero es una fe, ¿no? Es una fe, es una confianza en que dices, joder, el ser humano tiene unas posibilidades increíbles. En ese Ujú. sentido lo digo, ¿no? Sí. Eso es un fuego, ¿no? Eso es un fuego, el fuego del conocimiento, ¿no? Que te hace decir, bueno, tengo que seguir investigando, tengo que Claro. explorar por allí, por acá, por acullá, ¿no? Y que no hay limitaciones, o sea, las limitaciones es, lógicamente, yo veo un círculo de, por ejemplo, de mujeres, bueno, de mi target, ¿no? De mi nicho de mercado, por así decirlo, pero es que eso es muy amplio. Porque, por ejemplo, las mujeres de mi edad, la mayor parte de ellas, que te lo he comentado a ti en sesiones, están como muy resabiadas, ¿no? Por ejemplo, yo con las tías que he conocido en las redes, están súper resabiadas, tías ahí aburridas ya, como que diciendo esto ya, y son un coñazo, ¿no? Ese tipo de mujeres para mí es un Qué bueno. coñazo, sinceramente, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? Están resabiadas, están resquemadas, no tienen ahí como están como de vuelta, pero sin ilusión, ¿no? Están como diciendo, Sí. todos los hombres son iguales y tal, ¿no? Y Ajá. entonces, pues ese tipo de mujer dice, bueno, yo no quiero. O sea, es decir, yo ese tipo de energía, cuando he quedado con algunas de ellas, dice, esto no la quiero para mí, ¿no? Es decir, yo ese Ujú. tipo de mujeres para nada, ¿no? Ujú. Y sin embargo, hay tías interesantes que en los círculos sociales, en la calle, en un bar, ¿no? Las miras y tal, y hablas con ellas, las saludas. Es increíble, es decir, las posibilidades son infinitas ahí, ¿no? Eso Entonces es. es como mantenerte ahí, ¿no? En esa actitud, ¿no? Es decir, estar en ese modo. Tú te sientes atractivo, te sientes a gusto contigo mismo, pues tú puedes atraer pues personas interesantes, porque tú te sientes interesante, te sientes muy válido, te sientes suficiente y puedes atraer ese tipo de Mm. personas, ese De tipo de hecho, mujeres, ¿no? y de hecho, incluso tú sueles salir con chicas que son bastante más jóvenes que tú, por lo último que recordaba, ¿no? Que nos comentabas también. O Sí, sea, efectivamente, efectivamente, efectivamente. eso es. Precisamente hoy he quedado a comer en mi casa aquí, que va a venir una chica que tiene 17 años más joven que yo. O sea, fíjate, 17 años, 17 ¿eh? años más joven. Es que, claro, este 17 tipo de años. cosas, hasta que no las ves o no las vives, no son cosas que pienses que se ven de esta manera o que se pueda aprender una habilidad. Es que justamente todo forma parte de la mentalidad. O sea, cada vez que hablo con una persona que haya pasado por un programa mío o demás, que haya tenido como un éxito, o por lo menos que haya visto que haya tenido una integración del mismo monumental, siempre han compartido las mismas características de base al principio. Y son personas que yo en ningún momento he visto que se hayan quejado de ninguna manera. ¿Sabes? O sea, es decir, el tema de la queja es algo forma parte, o sea, el no caer en estas quejas forma parte de esa mentalidad que te va a llevar lejos. Entonces, es estar completamente focalizado en el proceso, sentirnos responsables
lo que decía antes, sentirnos responsables de que la situación depende de mí, lo cual te va a dar control, y simplemente seguir caminando y seguir obteniendo feedback y seguir curioseando a ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde está el límite, y no hay motivo, o sea, no hay un foco en quejarse de nada, no hay nada negativo, por así decirlo. Hay simplemente, evidentemente, hay resistencia, hay una disciplina, porque incluso me parece curioso, porque ya me ha pasado más veces cuando suelo hacer estas cosas, cuando hablo con gente así, y le hago la pregunta de ¿qué ha sido, cuando tiene una resistencia, qué ha ocurrido? O cuando llegan momentos difíciles y en la respuesta que me has dado, la respuesta que me da esta gente, se ve, se percibe que ni siquiera tratando de buscar en la pregunta a ver si hay una queja, das esa queja o se comunica esa queja. Porque al final, evidentemente, nadie que esté escuchando esto va a pensar que esto se consigue gratis. Hay un precio a pagar. Hay una disciplina que tienes que poner encima de la mesa, hay una constancia, una perseverancia, hay un coraje que me ha encantado, como lo has definido antes. Todo eso. Pero claro, eso es algo que ya es que se asume que tienes que tener y que simplemente con la guía adecuada, evidentemente, sabiendo cuál es el camino, cuál es la dirección, es cuestión de tiempo y es tuyo. Y una cosa a mí que me parece sorprendente, ¿no? Es que, por ejemplo, a esta chica que he quedado hoy con ella a comer aquí en mi casa, Mm. esta chica la conocí haciendo day game. Que eso es que para mí todavía como más rompedor, ¿no? O sea, la Es que conocí en la calle haciendo para day ti y game. para cualquiera. Es que es increíble. Pero, Daniel, hay una cosa súper interesante que es, yo creo, mira, que cuando uno rompe una limitación, es decir, cuando uno se autosupera, el placer ese, de verdad, los orgasmos son calderilla al lado de lo que se siente cuando superas esa dificultad. Increíble. Los orgasmos son calderilla, absolutamente, de verdad, ¿eh? Es decir, el subidón que te pega cuando tú consigues algo que antes no habías hecho nunca, eso es increíble. O sea, es una Eso es. sensación formidable, ¿no? O sea, de que Sí, cuando sí. rompes ahí, rompes ese esquema, dices, madre mía, wow, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Ujú. Y te atreves, ¿no? El sentir que te atreves a hacerlo, eso es una pasada, ¿no? Es realmente increíble. La verdad, eso no tiene Exactamente. precio, no tiene precio. Ujú. Para Es que mí, exactamente, es que es justo eso. Y me hace gracia cuando lo estamos hablando, la cantidad de personas que hay, ya digo, por comentarios que me llegan o por gente que me pueda llegar al proyecto, que, claro, que están pensando de nuevo la mente con el tema de las excusas, y lo hemos hablado en algunos, bueno, en el evento de mentalidad allí presencial en Madrid, rompimos creo todo tipo de excusas y en otro tipo de talleres también hemos estado hablando de eso. O sea, al final, para mí, las excusas son tu mente resistiéndose al cambio. Tu mente se resiste al cambio con excusas. Porque claro, evidentemente quieres mantenerte en tu zona de confort. Y la cantidad de justificaciones que inventa al final tu mente para, pues eso, pues para justificar el por qué está en la situación en la que está, y mucha gente pues que puede tener una situación a lo mejor mejor de la que tenías tú cuando empezaste este camino, o diferente simplemente, o vete tú a saber, y al final, claro, para ellos como, no, pero es que yo no puedo conseguir esto porque, y te dan como sus justificaciones. O no, yo es que no puedo hacer day game, o para mí el day game tal, porque, y claro, con eso no puede, o sea, al final ahí eso depende de esa persona. Eso es tan importante el hecho de lo que me estás diciendo, el hecho de que empiece a poner el foco en cómo voy rompiendo barreras, la sensación de la valentía, del atreverme, del exponerme ahí enfrente de lo que considero un obstáculo, de lo que considero un riesgo, y sortearlo. O por lo menos, como decía, ya un éxito el hecho de que sea capaz de exponerme ahí. Para mí, eso es algo que a mí me ha dado el camino de la seducción. A ti, por lo que me cuentas, igual, esto también te ha abierto las puertas a todo eso. Y eso para mí es incalculable. El valor, el precio que tiene es incalculable. y hay una cosa, Daniel, que que yo sí, o sea, sigo, o sea, soy el mismo en un sentido, pero, pero con otra mentalidad. Eso Sigo es. siendo el mismo con otra mentalidad. Y una Mm. cosa que es significativa, creo, ¿no? Que se trata de cultivar tu personalidad también, cultivar tu personalidad, pero con otra mentalidad. Es decir, nosotros cada uno, o sea, pienso, ¿no? Que cada uno tenemos que desarrollar nuestras capacidades individuales, ¿no? Ujú. Pero desde una mentalidad red pill, ¿no? La mentalidad Eso es. red pill, pero cada uno con nuestras características. Porque claro, no podemos ser tampoco cromos, ¿no? Es decir, porque Eso es. en el mundo de la seducción también hay muchas técnicas y muchas historias, ¿no? Y Sí. eso pues, realmente es como dicen lo mismo, ¿no? Tío, se trata de ser
decir las cosas, pero a tu manera, ¿no? O sea, es decir, se trata de personalizar eso, ¿no? Claro, es que Entonces, a mí eso me parece importantísimo. eso es síntoma de que no se integra bien. Por eso a mí, por ejemplo, en los programas y en la mentoría y demás, ya lo sabes, no me gusta dar enlatados ni, o sea, lo justo y necesario como ejemplos para que comprendas. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que estamos diciendo. Y no es síntoma de que algo lo haya integrado, lo haya entendido. O sea, si al final la idea es que se entienda el concepto. Pues una vez que tú entiendes el concepto, tú tienes dentro de los límites, digamos, dentro del marco mental de ese concepto, una flexibilidad enorme para poder expresarte tú como tú quieras. O sea, entiendo la técnica, entiendo cómo funciona y lo que trato y cuál es el objetivo, y ahora dentro de eso le voy a dar mi toque, le doy mi firma. Eso es clave y eso es síntoma de que se integran las cosas y eso es lo que te catapulta al final. Claro, de alguna forma es tener tu propio estilo, Eso marcar tu es, propio estilo eso es, y eso es importantísimo, ¿no? O sea, claro, no ser calco de nadie, ¿no? Se eso trata es, de desarrollar eso, ¿no? Y entonces claro, eso aplicarlo a ti en tu manera, con tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, con los juegos de palabras que tú utilices, cada uno el que tenga, el que quiera, claro. en fin, el que le Y eso al salga, final ¿no? hace que sea más congruente. Por eso, desde el primer momento, cuando, por ejemplo, cuando ideé, cuando creé o cuando establecí la metodología, el método DTE, desde ese primer momento, una de las cosas que yo tenía clara era, no puede ser un método súper largo o demasiado, que te encorsete demasiado. Necesitas tener flexibilidad, necesitas entender directamente cómo son las dinámicas, qué están buscando cada persona en esa dinámica y cuáles, digamos, son los límites, que marcar un poco o delimitar un poco. El resto es fluir libremente. Por eso la sencillez de al final son tres ingredientes lo que necesitas y no, ni siquiera son tres pasos, son tres ingredientes que tú aplicas como quieras en función de lo que tú vayas calibrando y vayas sintiendo. Y es clave el hecho de lo que me estás diciendo. Tener tu propio estilo dentro de eso es lo que te lleva a que seas congruente, porque la forma de expresarte va a ser la tuya auténtica. Claro, la forma de expresarte, la forma de vestirte, tu sello, ¿no? Tu Claro, sello eso es, personal. efectivamente. Eso a mí me parece muy importante, ¿no? Y es una de las claves de alguna forma del éxito, ¿no? Vamos, Eso es. yo lo estoy viviendo así, ¿no? Sí, sí, Yo lo sí. digo así, o sea, yo tengo mi estilo particular, ¿no? Y trato de, por supuesto, mejorarlo, pero siempre en la dirección de personalizar, ¿no? O sea, decir, Eso es. de no Ujú. parecerme a nadie, ¿no? Sino intentar Es- ser, mm, pues como, no sé, como tenemos una huella dactilar única y tenemos un color Eso de es. ojos, entonces ser personales e intransferibles, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que hace también que las mujeres te perciban de otra manera, ¿no? Es decir, este tío tiene otra onda, o sea, o sea, te sienten de otra manera, ¿no? Y eso es así, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me parece que me da muy buenos resultados es el tema de hablar, ¿no? Cuando, por ejemplo, a las chicas les encanta el tema del oído, ¿no? O sea, cómo les encanta Ajá. escuchar. Ujú. A las chicas, o sea, por supuesto el comportamiento, pero cuando el comportamiento va acompañado de hablando, de seduciendo con la voz, etcétera, etcétera, eso también da unos resultados increíbles. A mí por lo menos me los está Claro, dando, ¿no? Y claro, eso, eso es. ¿sabes? Y me parece curioso, ¿no? Porque cuando sientes tienes esa libertad de crear, ¿no? Es decir, estás con una chica y tú estás creando en ese momento, porque ese momento es nuevo y cada día es nuevo, eh, joder, es un divertimento increíble, ¿no? Porque el acto de crear es una pasada, ¿no? O sea, sientes como una Sí, libertad y un gozar, ¿no? Es un gozo, ¿no? Cuando tú estás claro, creando una forma con esa mujer, ¿no? Que la estás mirando y te está mirando y tú te das cuenta de que ella te está escuchando de otra forma, totalmente diferente, ¿no? eso es. Y cómo controlas ese proceso y cómo ves los ojos y cómo mueve el cuerpo y cómo el lenguaje corporal de ella y cómo mueve las piernas y cómo pone los pies. Todo eso es una magia, es magia, Ujú. pero en realidad es magia porque cuando combinas todo eso, o sea, cuando combinas tú con, o sea, el conocimiento, con la actitud y con tu punto personal, pues se crea una situación especial, ¿no? Y eso es Eso lo que es. marca la diferencia, ¿no? Es decir, Ujú. eso para mí es increíble, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 completamente. De hecho, es lo que decíamos al principio también. Y ahora para ir concluyendo, que te haré una pregunta final, a ver qué nos comentas, pero
Fíjate que en este proceso, lo que yo he podido ver también de ti, en este proceso de estos meses que llevemos, o casi el año, para mí esto es lo que ya supone un enorme logro para mí. O sea, el hecho de, pues eso, de que las personas puedan descubrir más límites, o sea, romper límites y descubrir que había algo más allá y sentir esa sensación que me gustaba también, como decía, esa libertad emocional es clave. Y quería preguntarte, y con esto cerrar el episodio, ¿qué le podría decir a alguien que tiene como una resistencia a empezar en esto? O que simplemente, pues simplemente está escuchando contenido, ve cosas, percibe, o sea, entiende la información, pero luego no toma esa acción. Alguien que ha dicho, no solamente escucho contenido y demás, sino que tomo acción y doy iniciativa y ha vivido todo el proceso y ahora ha llegado hasta aquí, ¿qué le podría decir a esta persona? Pues yo lo que le puedo decir que lo entiendo ese punto en el que están, pero que realmente, o sea, sin acción no hay transformación. Es decir, si te quejas, o sea, si te quedas en el no puedo, el que no soy capaz, o sea, te dejas condicionar por tu limitación, te vas a quedar para siempre ahí. O sea, vas a ser uno más, te vas a quedar en la mediocridad, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, yo desde luego me parece que merece la pena tomar el riesgo, tomar acción y que es realmente incómodo. Es decir, yo no estoy diciendo que sea fácil. Claro, eso Yo es. digo que es muy incómodo, pero solamente a través de la incomodidad podemos generar cambios. Es decir, yo es lo que yo siento, ¿no? Entonces, no sé, que elijan si quieren estar en la mediocridad o quieren ser una persona que buscan la excelencia, ¿no? Para mí, lo resumo así, ¿no? En lo que quiera cada Buenísimo. uno quedarse. Cada Buenísimo, al uno final, es eso libre de es. elegir lo que quiera, ¿eh? Así que ellos mismos. Eso es. Es que al final, fíjate que había una frase que justamente leía esta mañana y decía, la vida que deseas está detrás de las decisiones que no tomas. Y es justo lo que estamos diciendo. Al final la decisión es tuya. Unas decisiones te llevan a un sitio y otras a otro. Así que bueno, como colofón final del episodio me parece una buena respuesta. Estoy completamente de acuerdo con lo que me dices. De nuevo quiero agradecerte el compartir este momento conmigo, el hacer este episodio en conjunto, darte la gracia y darte la enhorabuena por todo este resultado. Y a vosotros que nos estáis escuchando igualmente, un fuerte abrazo a vosotros y nos vemos en la próxima. Bueno, espero que este episodio te haya aportado, espero que te haya gustado tanto como a mí grabarlo, tanto como a mí prepararlo para ti. Y sin duda te preguntaría, ¿dónde piensas que está el límite? ¿Cuál piensas que es la limitación? Si acabamos de descubrir en este episodio que muchas barreras mentales que nos ponemos, como por ejemplo el tema de la edad, como por ejemplo el tema de el day game, o de que no es posible hacer X cosa, o de que hemos roto un montón de barreras hablando en este episodio, como te digo, ¿dónde está el límite? La pregunta que te hago es, ¿te atreves a experimentarlo? ¿Te atreves a forzar un poquito? ¿Te atreves a empujar hasta dónde puedes llegar? ¿Te atreves a comprobar eso? Porque si es así, imagínate lo que puede llegar a cambiar tu vida. Imagínatelo, simplemente por un momento. Lo que puede cambiar tu vida, el cambio radical que puede pegar tu realidad, simplemente, sencillamente, desarrollando una habilidad o aprendiendo en este caso una metodología que te va a servir para toda la vida. Quería también cerrar este episodio yo personalmente diciendo algo que me llama mucho la atención y es que en bastantes ocasiones algunos de vosotros me habéis dejado comentarios en los podcasts diciendo: oye Dani, ¿cuándo vas a explicar cómo seducir cuando tienes más de 40? ¿Cómo vas a explicar cómo seducir cuando tienes más de 50? ¿Cuándo vas a explicar cómo ligar con mujeres que no sean tan jóvenes? Y yo muchas veces me he preguntado y digo, ¿pero en qué momento de los podcasts, en qué momento de los episodios yo estoy limitando que el contenido que creo solamente sirve para un target concreto? Que creo que es otra de las limitaciones que hemos roto aquí. Porque, por ejemplo, mi metodología, la metodología oficial del proyecto, el método DTE, sirve absolutamente para todos los targets. Porque no es un método que esté encorsetado, no es un método que esté cerrado, sino que es un método que te permite mucha flexibilidad y lo único que hace es que te delimita el marco de actuación. Y acabamos de comprobar lo que eso es así. Entonces espero que también por ahí rompamos esa creencia de que esto solo está enfocado a un mercado concreto o a un nicho de mujeres concreto. ¿Por qué no? Todas funcionan evolutiva y biológicamente de manera similar. Estamos programados de la misma forma, aunque luego evidentemente hay cambios en la personalidad, pero eso también lo contemplamos en esa metodología y en lo que es la teoría en general. Así que por ahí espero haber zanjado también dudas y por supuesto volver a hacerte esa pregunta.
te atreves a experimentar, te atreves a buscar cuál es realmente el límite, te atreves a saber qué significa realmente estar bien, como decía al principio del episodio, hasta dónde podemos llegar. Así que bueno, me despido de ti y te recuerdo, abajo en la descripción, haz clic en el enlace para apuntarte al próximo taller que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de agosto. No te lo pierdas y empieza a tomar las riendas, empieza a tomar control, empieza a tomar decisiones que te acerquen a esa mejor versión. Así que te dejo abajo el enlace, te veo en ese taller, un fuerte abrazo ahora sí y espero que esto te haya aportado valor.